En mayo de 1995, 150.000 personas hicieron cola en el centro de Madrid para despedir a una mujer. 19 horas estuvo abierta la capilla ardiente, 19 horas de fila ininterrumpida, obreros, señoras con mantilla, gitanos, ministros, gente que había cruzado España entera esa misma mañana. Despedían a Lola Flores, la faraona, la artista más grande que había dado el país. Y casi ninguna de esas 150.000 personas sabía dos cosas. La primera, que la mujer a la que despedían llevaba 23 años enferma, 23 años con un diagnóstico que recibió en 1972 y que decidió guardar mientras seguía subiéndose a los escenarios, rodando películas, llenando plazas de toros en México y en Buenos Aires. 23 años actuando con lo que llevaba dentro, sin que el público notara nada. La segunda, no la sabía nadie, ni siquiera su familia, porque todavía no había ocurrido. 14 días después de ese funeral, la tragedia iba a golpear otra vez a la misma casa, de una manera que dejó a España entera sin palabras y que convirtió esta historia en una de las más desgarradoras del espectáculo español. Lo que vas a escuchar hoy es la vida completa de la niña de Jerez que empezó a bailar por hambre y terminó firmando el contrato más caro de la historia de España. La mujer que lo cantó todo, que lo dijo todo, que lo dio todo en el escenario. Y que cayó exactamente lo que más le dolía. Quédate hasta el final, porque los últimos 14 días de esta historia son los que nadie olvida jamás. Jerez de la Frontera, 21 de enero de 1923. María Dolores Flores Ruiz nació en una España que todavía se movía a lomos de mula, en Jerez, la ciudad del vino y de los caballos, donde los señoritos bebían fino en las bodegas y los demás trabajaban para que pudieran bebérselo. La familia Flores pertenecía al segundo grupo. Su padre, Pedro Flores, regentaba un bar, un negocio humilde en una ciudad donde la línea entre comer caliente y no comer se cruzaba con facilidad. Su madre, Rosario Ruiz, era costurera. Cosía de sol a sol, con las manos agrietadas de hilo, mientras en el bar de al lado su marido servía vino a hombres que no siempre pagaban. Y en esa casa donde el dinero entraba justo y salía rápido, creció una niña que desde muy pequeña mostró algo que no se enseña en ninguna academia. Cuando sonaba una guitarra, Lola se transformaba. Bailaba bien, sí, pero eso no explicaba del todo lo que pasaba cuando salía a bailar. Los clientes del bar de su padre paraban el vaso a medio camino, se quedaban con la palabra a mitad de la frase. Algo pasaba con esa niña que nadie sabía nombrar, pero que todos reconocían al verlo. En Andalucía a eso le llaman duende. Y el duende no se aprende. Se tiene o no se tiene. Lola lo tenía en una cantidad que asustaba. Su padre lo vio antes que nadie, y tomó una decisión que en una familia humilde de la época era casi un acto de fe: invertir en la niña. Clases de baile, academias, lo poco que había para Lola. Había algo de generosidad en esa decisión, también un cálculo frío de supervivencia. En la España de los años 30, una niña con arte podía ser el billete de salida de la pobreza para una familia entera. Los padres de Lola apostaron lo que tenían a esa carta. Y la niña respondió. Los vecinos de Jerez contaban después una escena que se repitió tantas veces que terminó convirtiéndose casi en leyenda de barrio. La niña Flores, descalza, bailando en el patio de tierra, mientras su madre cosía y su padre servía vino, y los clientes que salían del bar, solo para verla, un minuto antes de volver a entrar. Nadie le había enseñado esos giros. Nadie le había puesto música de conservatorio. Lola bailaba con lo que oía en la calle, con lo que le salía de dentro, y eso, paradójicamente,
era lo que hacía que la gente se parara en seco. A los 16 años, Lola Flores debutó en el Teatro Villamarta de Jerez, el teatro grande de la ciudad, el que tenía butacas de terciopelo rojo y un telón pintado a mano que llevaba décadas sin renovarse. El espectáculo se llamaba Luces de España, y aquella adolescente de barrio salió al escenario delante de su ciudad entera y la dejó muda. Los que estuvieron esa noche contaron después lo mismo que contaban los clientes del bar, que cuando Lola bailaba, algo pasaba en el aire, que las conversaciones se cortaban a media palabra, que hasta los acomodadores dejaban de moverse por los pasillos. Pero 1939 no era un año cualquiera en España. La guerra civil acababa de terminar. El país estaba roto, hambriento, de luto. Y en medio de esa España en blanco y negro, el espectáculo era una de las pocas puertas por las que podía entrar algo de color. Lola cruzó esa puerta sin mirar atrás. La familia se trasladó primero a Sevilla, donde Lola siguió formándose, y después llegó el salto definitivo, Madrid. Y en ese camino, la familia cargaba también con un dolor del que Lola habló muy poco durante toda su vida. Su hermano Manolo murió muy joven. Ese golpe, en una familia tan unida como los Flores, dejó una herida que no se cerró nunca. Lola casi nunca lo mencionaba en entrevistas, pero quienes la conocían de verdad sabían que Jerez, para ella, era también ese dolor. En Madrid, la suerte llegó con nombre y apellido. Fernando Mignoni, director de cine, la vio actuar en un tablao pequeño de la capital y decidió que esa chica tenía que estar delante de una cámara. Le dio el papel protagonista de su película Martingala. Lola tenía 17 años y ya era actriz de cine. Lo que vino en los años 40 fue una escalada que no se había visto antes en el espectáculo español. Lola encadenó películas, espectáculos, giras. Su nombre empezó a llenar carteles cada vez más grandes, las letras cada vez más gordas. El suyo, el único nombre que hacía falta poner arriba del todo. La niña del bar de Jerez se estaba convirtiendo en algo que España no sabía que necesitaba hasta que la vio. Una fuerza de la naturaleza en bata de cola. No era la que mejor cantaba. Ella misma lo dijo muchas veces con esa honestidad brutal que la definía. Había voces mejores que la suya en cada esquina de Andalucía. Pero nadie hacía lo que ella hacía. Nadie se entregaba así. Cuando Lola actuaba, no interpretaba una canción. La vivía delante de ti, se desgarraba con ella, y el público salía del teatro con la sensación de haber presenciado algo que no se podía repetir. Un crítico americano escribiría años después la frase que la definió para siempre: no canta ni baila, pero no se la pierdan. Y España no se la perdió. A finales de los años 40, Lola Flores ya era una estrella, pero le faltaba algo que en el mundo de la copla y el flamenco de esa época valía tanto como el talento: una pareja artística a su altura. Lo encontró. Se llamaba Manolo Caracol, Manuel Ortega Juárez. Descendía de una de las dinastías gitanas más legendarias del flamenco, la saga de los Ortega, de la que habían salido decenas de cantaores y toreros. Con 12 años había ganado el primer premio del concurso de cante jondo de Granada, aquel que organizaron Manuel de Falla y Federico García Lorca. En el mundo del flamenco, Caracol no era un artista más, era realeza. Y era 14 años mayor que ella, casado desde 1930 con Luisa Gómez Junquera, con 4 hijos, y con un carácter del que en los tablaos se hablaba en voz baja. Lola tenía 20 años cuando empezaron a trabajar juntos, él, 34. El espectáculo que montaron se llamaba Zambra, se estrenó en Valencia a finales de 1943 y llegó a Madrid en febrero del año siguiente. Fue un terremoto. España no había visto nada igual. La voz desgarrada de Caracol
y el torbellino de Lola en el mismo escenario, alimentándose el uno al otro, subiendo la temperatura de cada teatro que pisaban. De aquel espectáculo salieron canciones que hoy siguen sonando: La Niña de Fuego, La Zarzamora. La prensa los llamaba la pareja artística perfecta. Lo que la prensa no podía escribir era la otra mitad de la historia. Porque entre bambalinas, Lola y Caracol eran pareja también fuera del escenario. Una relación imposible de blanquear en la España nacional católica de los años 40, él estaba casado, ella era la mujer más deseada del país, y lo que había entre ellos tenía todos los ingredientes que en aquella España no se podían pronunciar en voz alta. Y los celos de Caracol eran célebres en el ambiente. Se contaba en los camerinos que si un empresario se acercaba demasiado a felicitar a Lola después de una función, Caracol encontraba la manera de aparecer detrás, con esa mirada que todos en la compañía aprendieron a temer. Porque estaba pasando algo que él veía venir antes que nadie. Lola crecía. Cada año que pasaba, la balanza artística se inclinaba un poco más hacia ella. Las películas la querían a ella. Los empresarios preguntaban por ella. El público coreaba su nombre en las salidas de los teatros. La niña de Jerez, que había empezado como la joven promesa junto al maestro consagrado, se estaba convirtiendo en la estrella del espectáculo. Y el maestro empezaba a ser el acompañante. Para un hombre criado en la idea de que él era la cumbre del cante, aquello era muy difícil de tragar. La relación se fue convirtiendo en una guerra de poder, discusiones monumentales que se oían desde el pasillo del hotel, reconciliaciones igual de monumentales, con flores y joyas que llegaban al camerino al día siguiente, rupturas anunciadas y desmentidas en la misma semana. Todo con el país entero mirando el escenario sin saber que la verdadera función ocurría después de bajar el telón. Y había algo más, algo que dolía más que los celos. Caracol nunca iba a dejar a su familia por ella. Lola lo sabía, lo supo probablemente desde el principio, con esa lucidez que tenía para todo, menos para lo que le tocaba el corazón. La relación no tenía futuro posible en aquella España. Él no se iba a divorciar, porque el divorcio ni siquiera existía, y ella cargaba con el papel más ingrato que la sociedad de la época reservaba a una mujer, el de la otra. La artista más grande del país, la que llenaba teatros, la que salía en todas las revistas, volvía a casa, siendo la que no podía ser nombrada. En 1951, después del rodaje de la película La Niña de la Venta, aquello se rompió del todo. 8 años de pasión terminaron sin comunicado, sin escándalo público, sin declaraciones, simplemente dejaron de trabajar juntos, y España entendió lo que eso significaba sin que nadie lo explicara. Lola tenía 28 años, y por primera vez desde la adolescencia, estaba sola en la cima. Lo que hizo entonces define su carácter mejor que cualquier otra decisión de su vida. En lugar de esconderse a lamer la herida, en lugar de buscar rápidamente otro hombre que la sostuviera, Lola hizo exactamente lo contrario de lo que se esperaba de una mujer despechada de su época. Se fue a conquistar el mundo sola. Firmó con el empresario Cesario González, dueño de Suevia Films, un contrato que hizo historia, 6 millones de pesetas de los años 50. La cifra más alta jamás pagada a un artista español hasta ese momento. Los periódicos la publicaron con asombro, casi con escándalo. Ninguna folclórica, ningún torero, ningún actor había firmado nada parecido. La niña del bar de Jerez era ahora, oficialmente, la artista mejor pagada de la historia de España. Y ese contrato tenía un destino: América. Lola cruzó el Atlántico y ocurrió algo que ni el empresario más optimista había previsto. México cayó rendido. Argentina cayó rendida. Cuba, Venezuela, Chile. Las plazas de toros se llenaban para verla.
con aficionados que habían pagado la entrada más cara de su vida, no para ver un mano a mano, sino para ver a una mujer de Jerez cantar en el ruedo. Las películas que rodó en México la convirtieron en un rostro familiar para millones de personas que jamás habían pisado España. Fue en México, precisamente, donde le pusieron el nombre que ya no la abandonaría nunca. El dueño de una sala de Ciudad de México la vio actuar y la llamó La Faraona. Para el público latinoamericano, Lola Flores era España entera subida a un escenario. El poderío, la gracia, el desgarro. La adoptaron como propia con una devoción que duraría toda su vida y que explica por qué, décadas después, su nombre sigue diciendo algo en México, en Buenos Aires, en La Habana. La mujer que había salido de España con el corazón roto, volvió convertida en la primera estrella verdaderamente internacional del espectáculo español. Pero en todo ese triunfo, seguía habiendo un hueco. Lola tenía 30 y tantos años, era rica, era famosa en 2 continentes, y seguía sin lo único que la España de su tiempo consideraba imprescindible para una mujer, un marido, una casa, una familia propia. No le faltaban pretendientes, le sobraban, futbolistas, toreros, galanes de cine. La prensa le adjudicaba romances cada temporada, algunos ciertos, la mayoría inventados para vender ejemplares. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, apareció un guitarrista gitano de Barcelona, que no era el más famoso, ni el más rico, ni el más guapo de sus pretendientes. Un hombre que arrastraba su propia historia complicada, con una hija pequeña de una relación anterior, con una familia entera que iba a ponerse en contra. Se llamaba Antonio González, le decían el Pescailla. Y con él, Lola Flores iba a protagonizar la boda más extraña de la historia del espectáculo español. Una boda a las 6 de la mañana, casi a oscuras, con los invitados mirando la puerta de la iglesia. Porque los dos habían recibido una amenaza de muerte. Barcelona, años 50. En el barrio de Gracia había un guitarrista gitano del que se hablaba con respeto en todos los tablaos de España, Antonio González Batista. El Pescailla, le decían, porque su padre vendía pescado. No era una estrella como Lola, era otra cosa, un músico de músicos. Los entendidos lo señalaban como uno de los creadores de un ritmo nuevo que estaban haciendo en los patios de Gracia. Una mezcla de flamenco con sones cubanos que años después, el mundo entero conocería como la rumba catalana. Antes de Peret, antes de los Gypsy Kings, estaba el Pescailla tocando aquello en los patios de vecinos, con la guitarra apoyada en la rodilla y los vecinos asomados a las ventanas. Y era, según todos los que lo conocieron, un hombre de una libertad poco común. Su propia hija Lolita lo contó décadas después. A su padre lo prometieron con 20 años con una gitana de Gracia, siguiendo la tradición. Y a las 7 de la mañana, el día en que debía formalizarse el compromiso, él se fugó. Estuvo años sin poder volver a entrar en su propio barrio. No quería que nadie decidiera por él con quién casarse. Decía que ataduras, no, que él quería casarse por amor. Ese hombre y Lola Flores se cruzaron a mediados de los años 50. Ella lo contó después en sus memorias con una frase que lo dice todo, que vio a un gitano guapísimo, de aire romántico, que cantaba y bailaba la rumba como nadie, y que se cruzaron sus miradas. Y ahí empezó un problema de dimensiones considerables. Porque Antonio tenía una hija de 3 años con Dolores Amaya, de la familia de la mítica bailaora Carmen Amaya. Él hacía su vida por su cuenta. Pero para el clan de los Amaya, según la ley gitana, Antonio seguía teniendo una obligación con esa mujer y esa niña. Y entonces se enteraron de que Lola estaba embarazada. Lo que ocurrió después no fue una discusión familiar, fue una amenaza directa.
Los Amaya se presentaron en la casa de la familia de Lola. Hubo gritos, hubo empujones, y al padre de Lola, que volvía de tomarse un vino en la taberna de al lado, por poco se lo llevan por delante. En el mundo gitano de la época, con sus códigos de honor estrictos, aquello era dinamita pura. Y Lola, que venía de 8 años de amar a un hombre casado que nunca fue suyo, sabía perfectamente el precio de meterse otra vez en un amor con obstáculos. Esta vez, decidió pagarlo. Porque en Antonio encontró algo que Caracol nunca le dio, un hombre que no competía con ella, que no necesitaba ser más que ella, que la miraba brillar sin que se le torciera el gesto. La decisión que tomaron lo dice todo sobre el miedo real que tenían. Se casaron el 27 de octubre de 1957, en la Real Basílica de El Escorial, a las 6 de la mañana, con poco más de 20 invitados. La mujer más famosa de España, la que llenaba plazas de toros en 2 continentes, la del contrato de 6 millones de pesetas, se casó de noche cerrada, con la discreción de quien comete un delito. Y no se vistió de blanco, se vistió de gris. Estaba embarazada de 3 meses de la que sería su hija Lolita, y no quiso fingir lo que no era. Los que estuvieron allí contaron después que nadie miraba al altar, todos miraban la puerta, 20 y tantas personas pendientes de que no entrara quien no debía entrar, y cuando el cura preguntó por tercera vez si alguien conocía algún impedimento, Lola le soltó, con esa mezcla de gracia y angustia que era solo suya, que aligerara, que cuanto antes se fueran de allí, mejor para todos. Ninguna revista se enteró a tiempo para mandar un fotógrafo a la ceremonia. Años después, cuando su hija Lolita se casó con una multitud desbordando la iglesia, y Lola pronunció el famoso «Si me queréis, irse», pocos recordaban que la propia Lola había tenido la boda contraria, la boda del silencio. Lo que vino después de aquella madrugada fue la etapa más plena de su vida. En 1958 nació Lolita, en 1961 Antonio, en 1963 Rosario. Y el Pescailla hizo algo que en la España machista de la época resultaba casi incomprensible. Dio un paso atrás. Él, el músico de músicos, el creador de un género, aceptó quedarse en un segundo plano para que la carrera de su mujer siguiera siendo lo que era. Tocaba con ella, la acompañaba, sostenía la casa y a los niños cuando ella giraba durante meses. Los comentarios de la época no fueron amables. ¿Qué clase de hombre vive a la sombra de su mujer?, decían en las tertulias de café. A él le daba igual. Ataduras no, pero amor sí, y lo suyo con Lola era amor del que dura. El público, con los años, entendió lo que estaba viendo. No un marido florero, sino el pilar silencioso de todo el edificio. Lola era el vendaval, Antonio era el suelo. La Casa de los Flores se convirtió en aquellos años en algo único en España. Una familia donde el arte se respiraba como el aire. Los 3 niños crecieron entre guitarras apoyadas en los sofás, entre bambalinas de teatros donde jugaban al escondite detrás de los decorados, entre los amigos artistas que llenaban el salón hasta la madrugada cantando y discutiendo de todo menos de dinero. Lolita apuntaba maneras de cantante desde niña, Rosario bailaba antes de andar bien, y Antonio, el niño callado, el sensible, escribía canciones desde crío, con una facilidad que asombraba a los adultos que lo escuchaban tararear melodías completas sin que nadie se las hubiera enseñado. Lola lo miraba a él con un amor distinto. Todos los que conocieron a la familia lo dijeron siempre. Adoraba a sus 3 hijos, pero Antonio era su debilidad. El niño frágil, el que había heredado el nombre del padre y el corazón demasiado blando para el mundo que le esperaba. Ella misma lo resumió una vez con una frase que hoy, sabiendo cómo termina esta historia,
hiela la sangre. Decía que Antonio era su vida. Durante los años 60 y 70, Lola lo tuvo todo. La familia, el amor, la cima artística. España la había convertido ya en algo más que una artista. Era un símbolo nacional, la faraona, la mujer que representaba al país entero con una bata de cola. Parecía que nada podía tocarla. Pero en 1972, en la consulta de un médico, a Lola Flores le dijeron una palabra que iba a acompañarla en secreto durante los siguientes 23 años. Cáncer. Y lo que Lola hizo con esa palabra, lo que decidió esa mujer que lo contaba todo en el escenario, es la clave de todo lo que queda de esta historia. Eso es lo que viene ahora. 1972. Lola Flores tenía 49 años, 3 hijos, un marido que era su roca y una carrera que no conocía techo. Y en una consulta médica de Madrid le diagnosticaron cáncer de pecho. Piensa en lo que significaba esa palabra en la España de 1972. No se pronunciaba. En las familias se decía una enfermedad mala, bajando la voz, mirando de reojo a ver si había niños escuchando. No había lazos rosas, ni campañas, ni conversación pública. Había miedo, silencio y vergüenza, como si estar enferma fuera una falta que ocultar. Lola tomó una decisión coherente con ese tiempo y con su carácter. Se operó, se trató y siguió. La mujer que en el escenario se desgarraba contándolo todo, guardó este dolor para ella sola. El escenario era para dar, el dolor era suyo. Y así arrancó una doble vida que iba a durar 23 años. La faraona pública, pura fuerza y desparpajo, y la mujer privada que iba a revisiones médicas en horarios discretos, que convivía con el miedo a la recaída cada vez que le tocaba analítica, que se subía a actuar con el cuerpo tocado sin que la última fila notara nada. Quienes trabajaban cerca de ella en esos años contaron después pequeños detalles que en su momento no significaban nada, y que después, mirando atrás, lo explicaban todo. Los viajes repentinos a Madrid que nadie preguntaba, los días que cancelaba una entrevista alegando gripe, la manera en que evitaba que le tocaran cierta parte del cuerpo en las pruebas de vestuario. Nadie ató cabos. Ella se encargó de que nadie los atara. Pero los años 80 le tenían preparado otro golpe, y este no se podía esconder, porque salió en todas las portadas. Hacienda. A finales de los 80, la agencia tributaria puso la lupa sobre las grandes fortunas del espectáculo, y el nombre de Lola Flores apareció en el peor lugar posible, los tribunales. La acusación, no haber presentado declaraciones de la renta de varios años. El caso se convirtió en un espectáculo nacional, con fotógrafos esperando en la puerta del juzgado desde antes del amanecer. Quienes la conocían contaban otra versión de fondo. Lola nunca había entendido de papeles. Venía de un mundo donde se cobraba en mano y se gastaba ayudando a todo el que llamaba a su puerta. Generosa hasta el descontrol, firmaba lo que le ponían delante y confiaba en gestores que no siempre estuvieron a la altura de esa confianza. Pero la ley es la ley, y el juicio siguió adelante. La sala del juzgado se llenó como si fuera un estreno de teatro. Lola entró con la cabeza alta, vestida de oscuro, con las manos entrelazadas delante de ella, y se sentó en el banquillo donde se sentaban los defraudadores. Ella, que había pagado la fiesta de medio Jerez en más de una boda ajena. Y en medio de aquel juicio, agobiada, Lola pronunció la frase que la persiguió el resto de su vida. Dijo que si cada español le diera una peseta, ella podría pagar la deuda. Lo dijo como lo decía todo, a lo Lola, exagerando, tirando de gracia para tapar la angustia. No midió el efecto. El efecto fue brutal. Una parte de España se rió con ella, otra parte se rió de ella, y hubo gente,
Esto ocurrió de verdad, que empezó a tirarle pesetas, monedas lanzadas por la calle a su paso, monedas llegadas por correo en sobres sin remite, monedas dejadas a la puerta de su casa, entre la burla y la limosna, entre el cariño torcido y la crueldad disfrazada de broma. La mujer que había llenado plazas de toros en 2 continentes, agachándose simbólicamente a recoger calderilla delante del país entero. Los titulares de la época lo escribieron sin piedad, de Lola de España a ídolo caído. Fue condenada por uno de los ejercicios fiscales y pagó lo que la justicia dictó, pero la multa de verdad no fue la del juzgado, fue la humillación. Ver cómo el mismo país que la había subido a los altares disfrutaba, aunque fuera un poco, viéndola en el barro. Lola encajó aquello como encajaba todo, con la cabeza alta y el dolor por dentro. A quien le preguntaba, le respondía con genio, con esa gracia andaluza que sabía convertir cualquier pregunta incómoda en una carcajada del público, y en privado, según su familia, lloró aquella etapa más que ninguna otra de su vida pública. Y sin embargo, Hacienda no era lo que le quitaba el sueño. Lo que le quitaba el sueño dormía en su propia casa. Antonio. El niño sensible se había convertido en un artista extraordinario, compositor de canciones que hoy son clásicos, con una sensibilidad que desarmaba a cualquiera que lo escuchara, pero aquella España de los 80 que vivía su gran fiesta de libertad tenía un precio oscuro que una generación entera pagó: la heroína, barrios enteros, familias enteras, y entre ellos, el hijo de la mujer más famosa de España. Lola se enteró como se enteraban todas las madres, tarde y de golpe. Y declaró una guerra. Esta vez habló públicamente cuando casi nadie lo hacía, con una franqueza que escandalizó a algunos y ayudó a muchos padres que estaban pasando por lo mismo en silencio. Lo acompañó a tratamientos lejos de Madrid para evitar a la prensa. Lo vigiló noche tras noche. Lo levantó cada vez que recayó. La misma mujer que callaba su cáncer gritaba la enfermedad de su hijo, porque callar la suya solo la dañaba a ella. Callar la de Antonio podía matarlo. Madre e hijo se convirtieron en compañeros de trinchera. Antonio adoraba a su madre con una intensidad que a veces asustaba a quienes los rodeaban. Ella era su ancla, su norte, la fuerza que él sentía que no tenía dentro. Hubo temporadas buenas, y hubo recaídas que rompían esa esperanza en pedazos. Los años 90 llegaron con Lola convertida en algo más grande que una artista, en patrimonio nacional. Los premios, los homenajes, el documental Sevillanas de Carlos Saura donde bailó por última vez para el cine, ya mayor, ya enferma, y volvió a callar a todo el mundo, sonriendo en cada entrevista de promoción, como si el cuerpo no le pesara. Pero el cuerpo llevaba 23 años aguantando una guerra silenciosa, y a principios de 1995, la guerra entró en su fase final. Los médicos fueron claros: había que parar, operarse, descansar. Lola preguntó cuánto tiempo. Le hablaron de meses. Y la respuesta que dio esa mujer de 72 años, con el cuerpo deshecho, resume su vida entera mejor que cualquier biografía. Dijo que meses no, que ella no podía parar meses, que tenía funciones firmadas. Y se fue a actuar. Lo que ocurrió en las últimas semanas de su vida, y lo que ocurrió en los 14 días que siguieron a su muerte, es la parte de esta historia que España entera recuerda con un nudo en la garganta. Eso es lo que viene ahora. Primavera de 1995. Lola Flores tenía 72 años y una agenda de artista de 30. Contra el criterio de sus médicos, contra las súplicas de su familia, siguió cumpliendo compromisos. Actuó con el cuerpo hinchado por la medicación,
con dolores que ya no se podían disimular del todo, sosteniéndose sobre el escenario con lo único que le quedaba intacto, la voluntad. Quien la vio en esas últimas actuaciones cuenta lo mismo, que ya no era el vendaval de antes, que los movimientos eran más cortos, la voz más quebrada. Y aún así, cuando arrancaba, seguía pasando aquello que pasaba en el bar de su padre en Jerez. La gente dejaba de respirar. Ella lo había dicho años antes en televisión, medio en broma, medio en verdad, que le gustaría morirse en un teatro, trabajando. Estuvo cerca de conseguirlo. A comienzos de mayo, el cuerpo dijo basta. Lola se apagó en su casa de Alcobendas, rodeada de los suyos, con el Pescailla al lado, como llevaba al lado 38 años. Murió el 16 de mayo de 1995. Y España se paró. No es una forma de hablar. La capilla ardiente se instaló en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, y lo que ocurrió en las horas siguientes no se había visto por ningún artista español. 150.000 personas hicieron cola para despedirla. 19 horas de fila ininterrumpida. Ancianas con mantilla, gitanos de luto, obreros que salían del turno directamente hacia la fila, ministros, artistas, gente llegada en autobuses fletados desde Andalucía esa misma madrugada. Su amigo Juan el Golosina lo resumió en 3 palabras que valen por todos los discursos. Lola era el pueblo. El pueblo fue a decírselo por última vez. Dentro de la casa, mientras tanto, había un hombre de 33 años que se estaba rompiendo en silencio. Antonio. El día que murió su madre, Antonio golpeó una pared con el puño con tanta fuerza que se rompió la mano. Los que estuvieron con él esos días lo describen igual. Un hombre fuera de sí de dolor, incapaz de asimilar que la mujer que había sido su ancla, su norte, su compañera de trinchera en la batalla más dura de su vida, ya no estaba. Antonio llevaba años peleando contra la adicción y en esa pelea su madre había sido el muro que lo sostenía. Se habían salvado el uno al otro tantas veces que ya no se sabía dónde terminaba la fuerza de ella y dónde empezaba la de él. A las personas de su entorno les repetía esos días una idea que entonces sonaba a duelo y hoy suena a despedida, que no podía vivir sin ella. Nadie midió del todo el tamaño literal de esa frase. La madrugada del 30 de mayo, 14 días después de la muerte de Lola, Antonio Flores fue encontrado sin vida en la finca familiar de Alcobendas. Tenía 33 años. España, que todavía llevaba el luto de Lola, se quedó sin palabras. 14 días. Eso separó la muerte de la madre y la del hijo. La mujer que lo había sostenido se fue, y él, sencillamente, no supo quedarse. Su hija Alba tenía 8 años. La familia deshecha tomó la decisión de protegerla y la pequeña no asistió al funeral de su padre. Años después, esa niña se convertiría en una actriz reconocida en medio mundo, llevando el apellido de su padre y de su abuela por escenarios que ellos ya no pudieron ver. Lolita y Rosario, las 2 hermanas, enterraron a su madre y a su hermano en el mismo mes. Lolita dijo años después una frase que resume lo que fue aquella casa, que su madre había sido la mejor madre del mundo, con todo lo que eso significa, con sus luces enormes y sus sombras humanas. El Pescailla, el hombre que había dado un paso atrás toda su vida para sostener a los demás, sobrevivió a su mujer y a su hijo 4 años. Murió en 1999, discreto hasta el final, como había vivido. Hoy los 3 descansan juntos en el cementerio de la Almudena, en Madrid. Lola, Antonio y el Pescailla, la familia que el escenario unió y que la vida se llevó en fila.
Y queda una imagen que resume mejor que cualquier titular lo que fue esta mujer. Una niña descalza bailando en un patio de tierra en Jerez, mientras su madre cosía y su padre servía vino, y algo en el aire hacía que todos se pararan a mirar. Esa misma fuerza, más de 50 años después, seguía intacta en un escenario, con el cuerpo enfermo y la voluntad de hierro, negándose a parar aunque los médicos le hablaran de meses. Lo cantó todo, lo bailó todo, lo dio todo. Y cayó exactamente lo que más le dolía. Hay personas que sostienen a todos los demás y nadie les pregunta nunca cómo están. Lola Flores sostuvo a un país entero durante décadas, y cuando el cuerpo se le rompía por dentro, siguió sonriendo para que nadie tuviera que preocuparse por ella. Si quieres seguir descubriendo las historias que hay detrás de las caras que crees conocer, suscríbete. La próxima ya está en camino.